Periodismo investigativo. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 11 de septiembre de 2018. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El consumo de drogas entre la juventud. Se ha hablado de la banda y de las 11 personas que fueron capturadas por estar vendiendo drogas en la Universidad Javeriana y en otros centros educativos de Chapinero. De lo que no se ha hablado es de los consumidores. Para que esa banda existiera, se requería de una importante cantidad de consumidores, los jóvenes consumiendo drogas. Lo que eso significa para la juventud colombiana, para la estabilidad de la sociedad, para el futuro del país. La droga se metió entre los jóvenes y el crecimiento del consumo por parte de ellos es exponencial. Ese es el gran desafío, porque obviamente el negocio de los jíbaros y el negocio de los bandidos es vender la mayor cantidad de droga por el mayor tiempo posible. Y por eso, por obvias razones de calendario, los jóvenes son el grande objetivo. El huracán Florence puede ser devastador. Los cálculos dicen que llega este jueves, es decir, pasado mañana, a las Carolinas. Se habla de una evacuación de cerca de 1 millón de personas. El huracán Florence, otro monstruo que llega a la costa este de los Estados Unidos. Congelar salarios de congresistas a 25 salarios mínimos es el gran invento en la lucha contra la corrupción. Explíquenos por qué. ¿Por qué hay que pagarle menos a los funcionarios públicos para que dejen de ser corruptos? ¿Eso tiene algún sentido? Para nosotros carece de todo sentido. Eso no es lucha contra la corrupción. Eso puede ser una medida de ahorro público, o puede ser para convertir esta sociedad en una sociedad más igualitaria. ¿Es buena la medida? ¿Tiene sentido? Porque obviamente el recorte no es solamente para el Congreso. No se ha dicho lo suficiente, pero eso es un recorte para las altas cortes, para los funcionarios de la Procuraduría, para los funcionarios de la Fiscalía, para los funcionarios de la Contraloría, que ganan más de 25 salarios mínimos. En este momento están en 32 millones de pesos. Se los bajan a 19 millones de pesos. En un año o en 5 o en 10, no importa. Estamos hablando en valores constantes, en valores de hoy, 25 salarios mínimos. Esa medida tiene razón, produce efectos, y ese es el acuerdo con la señora Claudia López, que desde luego seguirá haciendo campaña política por cuenta y riesgo del famoso plebiscito o consulta que le organizaron a ella para que se luciera. Dios mío. ¿Qué está pasando al interior de las FARC? Ahora Joaquín Gómez y Fabián Ramírez le escriben cartas a Timochenko en contra suya porque se aburguesaron. Y se aburguesaron porque firmaron el acuerdo y porque ahora quieren el cumplimiento del acuerdo y no quieren más enredos y no quieren más actos terroristas y no quieren exponerse a más cárcel como al señor Jesús Santrich le está ocurriendo. En todo caso, se trata de una división al interior de las FARC, y las FARC, desde quién sabe dónde, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, que las representan, hablan del aburguesamiento de Timochenko, y se sabe que en la jerga comunista eso es lo peor que un comunista le puede decir a otro, que se aburguesó. En los Estados Unidos Obama vuelve a la política partidista. ¿Por qué? Pues porque no hay nadie. Los republicanos están en una enorme crisis política porque el jefe de los republicanos es Donald Trump.
Y eso es tener muy poco jefe. Y los demócratas no tienen a nadie. Y entonces están reencauchando a Obama para que haga política. La crisis en los Estados Unidos en materia de representación política es inmensa. El país que tiene los mejores científicos, los mejores empresarios, los mejores de todo, tiene los peores políticos. Eso es lo que está mostrando ahora el que Obama tenga que ser reencauchado políticamente. Una comisión de congresistas se va a El Caguán para averiguar qué pasó con Márquez y con el Paisa. Pues lo que pasó fue que se fueron. Y entonces, ¿qué? Allá les van a decir para dónde se fueron. Qué viaje tan inútil y qué show tan falto de sentido y de condiciones. Eso no sirve para nada. Corea del Norte hizo desfile militar sin misiles. Donald Trump se enorgullece y la Casa Blanca se enorgullecen del hecho. Es la primera vez en mucho tiempo que en el día de un desfile militar en Corea del Norte, donde la gente se muere literalmente de hambre y recibe comida de China o de otros países que se compadecen de la suerte de millones de coreanos que padecen toda clase de privaciones, hizo un desfile militar y no mostró los misiles. Eso es un gran avance, dice Donald Trump. Viene o están impulsando una moción de censura contra el ministro Carrasquilla por cuenta de los bonos de agua. ¿Se tratará, nos preguntamos, de una tormenta en un vaso de agua? El ministro Carrasquilla, ya en su carácter de particular, intervino en la negociación de esos bonos de agua que finalmente la pregunta es, ¿sirvieron o no sirvieron? ¿Fueron útiles o no fueron útiles? Era un medio que tenían los municipios para endeudarse contra una garantía impecable, que era la garantía de los recursos de participación del presupuesto nacional para los municipios. Los aprovecharon. ¿Hay más acueductos y hay más alcantarillados por cuenta de los bonos de agua? ¿Sí o no? Es la respuesta que estamos buscando. Los funcionarios de la JEP, sospechosos de favorecer guerrilleros. La JEP se defiende ahora y dice, no hay ningún magistrado comprometido. No, eran sus empleados, eran sus asesores los que estaban comprometidos. La señora Yuli Milena Enríquez, que viene de Lazos de Libertad, que había representado 140 guerrilleros de las FARC. Esa es la magistrada que ahora juzga a las FARC, o la que ayuda a un magistrado para que juzgue a las FARC. Y la señora Marta Lucía Zamora. Hay que seguirle la pista a Marta Lucía Zamora. Parece que sobre ella pesan graves acusaciones de estar entorpeciendo la tarea de la JEP, que no hay que empujarla mucho para que no haga nada en contra de las FARC. Y a propósito, ¿qué hay del caso de Jesús Santrich? Ya la JEP averiguó si las acusaciones de la Corte de Nueva York son por hechos anteriores o posteriores a diciembre del 2016. Ya pudo hacer semejante averiguación tan profunda. Eso aparece en una página que se lee en 5 minutos y en otros 5 minutos sale la decisión. La JEP no la saca porque está protegiendo a Santrich. Porque entendamos, la JEP es una organización de las FARC para el servicio de las FARC. Son las FARC con saco y corbata en el caso de los señores o con vestidos muy distinguidos en el caso de las señoras, pero esas son las FARC. Vuelve Irak. 3 morteros en la zona verde de Bagdad, es la zona más custodiada, la mejor zona de Bagdad. Hacía años que no había un atentado en la zona verde de Bagdad. Ahora volvió. Hay marchas separatistas en Cataluña. Hoy es el día de Cataluña. No se entiende muy bien por qué. Históricamente no es un día muy glorioso para Cataluña, pero no vale la pena. Nuevas marchas separatistas y el señor Sánchez ahí.
En el Brasil, Bolsonaro está de primero en las encuestas y al mismo tiempo está en cuidados intensivos, víctima de una puñalada que le interesó los intestinos, y entonces no solamente está recibiendo unas cantidades masivas de antibióticos, sino esperando una nueva cirugía. Y hay algunos de estos fanáticos que dicen que eso es un montaje y que fue mentira. Entonces va a haber que designar una comisión para que vayas a cuidados intensivos y verifiquen el estado de los intestinos del señor Bolsonaro. Definitivamente la izquierda es inefable. John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, amenaza a jueces de la Corte Penal Internacional que no se atrevan a ir a los Estados Unidos a acusar a un servidor de los Estados Unidos por la guerra en Afganistán, porque lo van a detener. También el mismo señor Bolton advierte a Siria de lo que lo pasaría si volviere a utilizar armas químicas. Dice el señor Bolton que el ataque que ya se hizo, un ataque que fue más espectacular que efectivo, donde intervinieron Francia, Inglaterra, los Estados Unidos tirándole unos misiles a Bagdad, a Siria, a Damasco, que eso sería nada en comparación con lo que le podría ocurrir en el futuro. Los Estados Unidos cierra sede de la Autoridad Palestina en los Estados Unidos por falta de voluntad política de Palestina en los diálogos con Israel. Maduro convoca una marcha en Caracas contra intervencionismo de los Estados Unidos. Por Dios, a marchar, ojalá pues puedan marchar con el hambre que tienen, porque ya ni energías para marchar tienen los chavistas que hoy son maduristas. El movimiento político antiinmigratorio eleva el capital político de la derecha en Suecia. Suecia tenía una tendencia de centro-izquierda, ya se equipararon centro-izquierda y centro-derecha. En las elecciones que se acaban de cumplir, quedaron empatados en un 40%, tendrán que venir discusiones y conversaciones, diálogos y acuerdos para poder manejar a Suecia, que está empatada entre el centro izquierda y el centro derecha. El centro izquierda es los simpatizantes suecos con el socialismo y el centro derecha los simpatizantes suecos con el capitalismo. Alejandro Eder, quien fue muy amigo de Santos, ahora interpreta a Duque sobre las FARC y dice que Duque es amigo de mantener la paz que se celebró con las FARC. Y el señor Eder, ¿por qué no deja a Duque que se exprese? Es que Duque no se ha muerto. Duque está vivo y muy vivo, pues no necesita intérpretes, doctor Eder. Deje que el doctor Duque se exprese y que diga qué le interesa o qué no le interesa del acuerdo con las FARC. Nosotros estamos desde hace tiempo esperando que nos diga qué parte del acuerdo con las FARC le gusta y qué parte no, porque hasta ahora las FARC no han hecho nada para combatir el consumo de las drogas, no han hecho nada en materia de desarrollo agrario, no han hecho nada para combatir el narcotráfico, no han hecho nada por cumplir las 300 y tantas páginas de paja en la que consiste ese acuerdo. Asesinada una líder en Peque, Antioquia. Otra más. La APP del Magdalena. Esta obra la dejó tirada Santos, el fugitivo de Miami, el fugitivo que está en Miami allá, pasándola bien, dejó, entre otras cosas, tirado el trabajo sobre el río Magdalena, que le estaba encomendado a una organización de la que participaba la Corporación Financiera Colombiana y Odebrecht y firmas muy importantes de la costa atlántica. ¿Qué pasó con eso? Nada, eso quedó tirado. Y ahora se dice que hay que gastarle por lo menos 6 u 8 meses a estudiar la nueva APP. Y mientras tanto, el río Magdalena de la mano de Dios.
La policía habla de los resultados que ha tenido en el plan de choque de estos 100 días, que ha capturado a un mundo de gente. Y más capturan y más los jueces los sueltan porque no hay nada contra esa gente, no hay nada desde el punto de vista judicial, o porque los jueces son así, o porque les da la gana. ¿En qué va el plan de choque? ¿Estamos los colombianos más tranquilos? ¿Estamos más seguros de que no nos va a pasar nada en la calle? Evidentemente no. Ese es el resultado de los famosos 100 días del plan de choque. Y hoy en la historia, ¿cómo no? Hoy es 11 de septiembre. Recordaremos el 11 de septiembre del año 2001 en que cambió la historia del mundo. El terrorismo. ¿Qué significa el terrorismo? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 11 de septiembre del año 18. Bienvenidos pues al espectáculo de las noticias con el primer editorialista de Colombia, el doctor Fernando Londoño Hoyos, a las 6:21 de la mañana. A veces llegan cartas. Mientras Paulo Catatumbo considera que en la organización, que en la izquierda no existe división alguna, al desestimar la carta del otro líder tradicional, Joaquín Gómez, quien cuestionó el liderazgo de Timochenko, a quien tilda de nuevo burgués y excluyente, enumeró varios incidentes que comprometen la conducta de Pastor Álape. A Joaquín Gómez, el comandante del Bloque Sur, lo acompaña en sus cuestionamientos Bertulbo Álvarez, otro comandante histórico. A Timochenko lo califican de, abro comillas, ser un jefe con ausencia de liderazgo. Es rencoroso y revanchista. Esa carta estaba dirigida o está dirigida al pleno de las FARC, es decir, a 111 dirigentes convocados a la cumbre política. Dicha cumbre se celebró hace un par de semanas en la capital de la República, aquí en Bogotá, tras un año de su transformación como organización política. La fractura en las FARC es profunda e inocultable. Toma fuerza con otra carta, con firma y huella de Fabián Ramírez. También critican a Timochenko por pedir que al expresidente Álvaro Uribe, esto fue en Manizales, en los casos por los que es procesado, se le respete el debido proceso y el principio de inocencia, mientras que en el caso de Santrich se limitó a decir que éste debería demostrar su inocencia, o sea que partía del hecho que era culpable. Doctor Londoño, las contradicciones tradicionales de la izquierda son evidentes. Muy bien, y nos preguntamos qué pasa con Santrich. Es que acordémonos que nadie está juzgando a Santrich en Colombia. Lo están juzgando en los Estados Unidos por narcotraficante. Y los Estados Unidos lo piden dentro de un tratado vigente que es el Tratado de Extradición, por el que además se ha dicho asesinaron a la Corte Suprema de Justicia en el año de 1985. Y entonces hay un tratado vigente y el señor va a ir allá a la Corte de Nueva York y ya se va a defender. Pero aquí no hay juicio previo al que se extradita. Simplemente hay una solicitud de extradición y en virtud de un acuerdo al señor lo montan en un avión y lo manda para los Estados Unidos para que allá ejerza su defensa. Eso es una cosa completamente distinta que un juicio en Colombia. Pero claro, nadie lo quiere entender, empezando por la JEP. William, ¿cuánto más se va a demorar la JEP para decidir si a Santrich lo están pidiendo por hechos ocurridos antes o después de diciembre del 2016? Y paradójicamente el que lo está juzgando y el que lo califica de cierta manera como responsable
es el mismo Timochenko. Y eso es lo que ha levantado toda la ampolla. Bueno, porque Timochenko Claro, sabe que porque es él sí sabe. como todo el mundo sabe que Fabián Ramírez es el campeón del claro. narcotráfico de las FARC. Es el que maneja el Es billete. el gran narcotraficante. Esos son los izquierdistas. Eso es. Esos son los izquierdistas. Por ahí lo Esos vimos son los- con un manojo de billetes en una revista del régimen, mostrándolos. Por favor, un hombre multimillonario. Sí, es señor. Fabián Ramírez, como todos esos bandidos de las FARC. Terrateniente. Todos son multimillonarios. Ganadero. Tienen lo mayor de su plata, parece que lo tienen en Suiza, donde están estudiando sus hijos. ¿Cómo le parece? Es una partida de burgueses en el sentido que ellos le dan a esta expresión, que es lo peor que se pueden decir entre ellos, que son burgueses. Son burgueses, Es lo que más- multimillonarios, riquísimos, son los más ricos de Colombia. Claro. Luis Carlos Sarmiento y los Santo Domingo son unos pobres diablos en comparación con estos multimillonarios de las FARC. Bueno, en fin. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Tras atentado a Jair Bolsonaro, la derecha toma fuerza en Brasil. El ataque que sufrió el jueves el candidato de derecha Jair Bolsonaro a manos de un izquierdista seguidor del ahora preso Lula da Silva ya empezó a ampliar la ventaja del candidato en las encuestas sobre intención de voto para las elecciones presidenciales que se realizarán el 7 de octubre. Ayer se publicaron 2 nuevas encuestas. En una, la intención de voto por Bolsonaro está en el 24%. Le sigue Ciro Gómez con el 13% y luego está la ecologista Marina Silva con el 11%. Finalmente, Fernando Haddad, exalcalde de Sao Paulo y probable sustituto de Lula en la carrera electoral, saltó del 4 al 9%, que igual sigue siendo un porcentaje muy bajo. En el segundo sondeo, realizado por el Instituto de Investigación de Reputación e Imagen, le va incluso mejor a Bolsonaro. Obtiene un 30% de apoyo. Gómez queda con un 12% y Silva y Haddad están cada uno con un 8%. Las encuestas realizadas antes del atentado le daban como máximo 22% a Bolsonaro. Y bueno, ahora al tiempo que sube la intención de voto por el derechista, sube también la perspectiva de los mercados. La bolsa, el real y los bonos soberanos subieron, según los analistas, debido al aumento de las probabilidades de que Bolsonaro, férreo defensor del mercado, llegue a la presidencia. Sin embargo, hay que recordar que lastimosamente Bolsonaro aún se encuentra con problemas importantes de salud por cuenta del atentado. El hospital de Sao Paulo, donde está internado, informó que su estado de salud es grave y que se realizará una nueva cirugía importante para reconstruir el tránsito intestinal y retirar la bolsa de colostomía. Eso sí, el hospital ha dejado claro que está avanzando bien, que está estable y que no hay señales de infección, que era uno de los mayores miedos que tenían los médicos. A pesar de su difícil situación, Bolsonaro se ha mantenido activo en redes sociales y su hijo ha publicado fotos en las que se ve sonriente en medio de tubos y sondas. De otro lado, ayer se reunieron Lula y Fernando Haddad en la cárcel en la que se encuentra detenido el expresidente. Según diferentes medios de comunicación brasileños, acordaron que Lula le daría su apoyo al candidato que por ahora no supera el 9% en intención de voto. Los medios aseguran que la decisión ya fue presentada ante el partido y que hoy se hará pública a las afueras de la cárcel en Curitiba, donde todavía hay seguidores de Lula acampando en protesta porque su líder está encarcelado por corrupción. Bolsonaro sube en popularidad, tiene el apoyo de los empresarios y los mercados lo quieren. A pesar de eso, pues la situación todavía es muy complicada, debe recuperarse y además si la izquierda se une, según las encuestas, sería derrotado en segunda vuelta. Esperamos que se recupere y que por el bien de Brasil consiga la presidencia. Vamos a ver qué ocurre con Bolsonaro, vamos a ver qué ocurre con ese drama de la izquierda en el Brasil, que está respaldando a un corrupto condenado por corrupción en segunda instancia por los jueces del Brasil, que es el caso del señor Lula da Silva. Bueno, así es siempre la izquierda. Sergio Gel.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de la navegabilidad del río Magdalena, porque la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anunció desde Barranquilla que se mejorarán las actuales condiciones de la APP del río con el apoyo de la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI. Esto tras una revisión hecha al proyecto para verificar su estado, una revisión en la que el Ministerio de Transporte encontró que el contexto del problema socioambiental que tiene el proyecto radica en que para la estructuración del mismo se optó por una guía de manejo ambiental, evitando la solicitud de la licencia ambiental de conformidad con el marco legal. Esto conlleva a tener, entre otros inconvenientes, un análisis muy general sin profundidad ni los suficientes detalles requeridos para el proyecto, advirtió el Ministerio de Transporte. Así las cosas, la ministra Orozco dice que el nuevo gobierno no puede asumir un proyecto de 2.3 billones de pesos sin el cumplimiento de condiciones técnicas, financieras y jurídicas, que es lo que finalmente recibió de la administración Santos. La ministra aseguró que es necesario verificar el cronograma de obras y dijo que se requiere hacer una actualización de los diseños, ya que este es uno de los principales riesgos del proyecto actualmente, porque se están aplicando los mismos diseños que fueron utilizados para la primera concesión. Además, otra de las irregularidades en este proyecto, irregularidad que encontró el Ministerio de Transporte, es que la ANLA, bajo la anterior administración, aprobó el proyecto y dio las licencias ambientales sin tener acceso y seguridad a las coordenadas del proyecto. Así pues que dieron unas licencias a ciegas. Doctor Londoño, la APP para la recuperación de la navegabilidad por el río Magdalena es de toda importancia para el país. Esta apunta a reactivar la navegación de nuestro principal afluente a lo largo de 908 kilómetros. Esto desde la desembocadura en Bocas de Ceniza, en Barranquilla, hasta Puerto Salgar, en Cundinamarca. Y esto va a permitir la movilización fluvial de convoyes de hasta 7.200 toneladas de carga las 24 horas del día. Un proyecto inmenso que impactaría directamente a 57 municipios, que toca 13 departamentos del país y que conecta a toda nuestra nación. Pero lo que dejó el gobierno Santos en esto, pues fue un desastre. Y ahora es la ministra Orozco quien deberá corregir este proyecto y sacarlo adelante. Un proyecto que requiere obras de dragado y mantenimiento del canal entre Barrancabermeja y Barranquilla, que es un tramo de más o menos 650 kilómetros, así como obras de encauzamiento desde Barrancabermeja hasta Puerto Salgar, para poder garantizar la profundidad que se requiere para hacerlo navegable. Es la herencia maldita del gobierno Santos. Ahora el gobierno Duque, y en esta oportunidad a través de la ministra Orozco, corrige este proyecto, que es de toda importancia para el país. ¿Y lo corrige cómo? Pues casi que empezando de ceros. Y toca empezar de nuevo porque lo que estructuró el gobierno anterior quedó simplemente hecho a las patadas. Ahora tendremos que esperar al menos 8 meses para que este proyecto vuelva a arrancar. Bueno, algún día tal vez descubramos qué cosa hizo bien el presidente Santos, ¿no? El fugitivo en Miami. Y a propósito, migración no dice una sola palabra. ¿Cómo salió nada Juan Manuel Santos con el rompimiento de la regla constitucional clarísima que dice que necesitaba permiso previo del Senado? Nadie dice nada. Ni este gobierno, ni el pasado, nadie. Santos está fugitivo en Miami, muerto de la risa, después de haber violado flagrantemente la Constitución. Pero no dejó nada bien hecho. Como esto del río Magdalena, recordemos que Puerto Salgar queda exactamente al frente de La Dorada, en el departamento de Caldas. De modo pues que la APP del río Magdalena deja todo por empezar, más o menos, ¿no? Y unas irregularidades muy preocupantes desde la ANLA, ¿no? Eso de entregar licencias ambientales a ciegas sin conocer las coordenadas, pues muy curioso de la administración anterior. Libre. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, y a toda nuestra audiencia. Tras cumplir 11 años en prisión por una condena impuesta en 2007 por un tribunal federal de Washington por cargos de narcotráfico y ser liberada el pasado 17 de agosto, la exguerrillera de las FARC, Anayibe Rojas Valderrama, también conocida como Omaira Rojas Cabrera o alias Sonia, se encuentra en espera de ser deportada a Colombia.
Anayibe Rojas Valderrama, quien fue la primera mujer de la narcoguerrilla de las FARC en ser extraditada a Estados Unidos, se encuentra bajo custodia estadounidense a la espera de ser deportada a Colombia. Así lo informó la Oficina de Migración y Aduanas de ese país a la agencia española de noticias EFE. Alia Sonia fue arrestada en el departamento de Caquetá, en Colombia, en 2004 por porte de armas, dinero y estupefacientes. Y un juez la condenó a 6 años de prisión por sus actividades en las FARC y por ser considerada culpable del delito de rebelión. Fue extraditada en 2005 y Estados Unidos la acusó de ser la responsable de supervisar actividades de narcotráfico, entre ellas el transporte de un avión no comercial de más de 100 kilogramos de cocaína a ese país. En este momento, la integrante de las FARC está a la espera de saber si podrá ser amparada por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Bueno, ¿qué va a pasar con Alia Sonia? A nadie le importó Alia Sonia. Aquí las FARC pedían a Simón Trinidad y clamaban por Simón Trinidad. A Alia Sonia la dejaron botada en los Estados Unidos, pagando una condena que ya cumplió. Y ahora quiere venir a acogerse al amplio alero, al generoso alero de la JEP. Bueno, ¿y qué ir a confesar? ¿Qué ir a hacer Sonia cuando llegue? ¿Qué ir a confesar? Hágame el favor, lo que va a decir Alia Sonia. Después de ¿cuántos años de estar en los Estados Unidos? 11. Desde el 2007, bueno, sí, señor. Sí, 11 años presa alias Sonia. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Como si fuera un verdadero avance en los temas de corrupción en el país o anticorrupción, salen con la noticia que indica que la llamada mesa anticorrupción, conformada por los promotores de la consulta, los miembros de los partidos políticos y el gobierno del presidente Iván Duque, llegaron al consenso de seguir adelante con el proyecto de acto legislativo para congelar el salario de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado. Con esta idea, los amigos de la anticorrupción creen que combatirán la corrupción, pero en la práctica lo que se hará es congelar los salarios de los altos funcionarios durante los próximos años, buscando que en esa medida que se piensa tomar se demore entre 4 y 8 años y asimismo al final del ejercicio el salario congelado de más o menos 25 salarios mínimos, o sea, unos 19.531.050 pesos. La mesa anticorrupción, sin dar explicación suficiente sobre el asunto, pretende que los congresistas que resulten elegidos en el 2022 lleguen ganando 25 salarios mínimos y así, a medida en que otros funcionarios van llegando a los cargos como el de fiscal, contralor, procurador y magistrados que ganan hoy 32.5 millones de pesos, entrarán ganando un salario de 19.531.050 pesos, lo mismo que los congresistas. Según explicó la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior, con esta medida el Estado se ahorrará durante los próximos 10 años un monto superior a los 300.000 millones de pesos que serán destinados para mejorar las condiciones salariales de algunos miembros de la fuerza pública y de funcionarios de la rama judicial. Y otro asunto que quedó en la hoja de ruta contra la corrupción no es más que la aplicabilidad de las normas penales que indican que una persona condenada por corrupción no puede tener favorecimiento alguno en cuanto a pagar la pena en un centro carcelario y no en una prisión domiciliaria o en un centro de reclusión militar. Bueno, esta es la noticia que indica que aunque la consulta anticorrupción no pasó y sirvió para gastar 350.000 millones de pesos, doña Claudia Nayibe López, futura candidata a la alcaldía de Bogotá o a la presidencia, porque ella misma lo dijo, la revivió y como en el plebiscito, aunque el pueblo dijo no, aquí dijeron que sí, y siguen haciendo populismo y política con la famosa anticorrupción. Anticorrupción es aplicar las normas existentes, porque todas están, porque como lo dijo Tácito, doctor Fernando, entre más corrupto es un país, más normas tiene. Desde luego, están en proporción inversa el número de normas con la corrupción. Mientras más normas se dictan, es porque más corrupción hay. Bajarle el sueldo a los altos funcionarios del Estado es una buena medida, es lo que uno se pregunta. El Estado no debe ser competitivo con el sector privado para que haya gente que preste su servicio al Estado, que es un servicio ingrato, que es un servicio absorbente, muchas veces pagado con desvíos y con conflictos personales y de toda índole, para que tenga además un salario insuficiente. Claro. Esa es la pregunta. Por 19 millones de pesos
un magistrado que se supone que sería un gran abogado y que tendría un salario importante en el sector privado o que desde su oficina ganaría mucho dinero, se va a ir a ganar 19 millones de pesos? No. Esa es la pregunta. No. Si la respuesta es afirmativa, pues maravilloso, que les bajen el sueldo a todos. Si la respuesta es negativa, pues muy grave. Muy Es que el grave problema que no es las cuánto limitas- pagan, sino cuánto roban. Sí. Para los corruptos es eso. Claro, Para los claro, corruptos es eso. Claro, que a fin Y de cuentas para es lo la que gente- quieren atacar. Quieren atacar la y corrupción, para la bueno. gente- claro, y para la gente decente el problema es ese. Claro. ¿Por qué no se encuentran candidatos a que hagan la carrera judicial? Porque la pagan muy mal y porque los abogados distinguidos y los abogados significativos pueden ganar mejor. Ese es un puro problema de competitividad del sector público. Va a Y ser no muy un difícil problema que los de- mejores se expongan a ganar un mal sueldo en el sector público con todos los problemas que eso acarrea, ¿no? Las responsabilidades que tiene. Los riesgos y Sí, los sí, peligros sí. y los conflictos. Muy bien, ese es el tema. Lo otro, ¿qué tenga que ver eso con la corrupción? Bueno, que nos lo expliquen despacio. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La Vuelta a España entró en su última semana. Ayer fue día de descanso y hoy se corre la contrarreloj individual de 32 kilómetros llanos entre Santillana del Mar y Torre la Vega. Un recorrido que aclarará un poco la clasificación general entre los 4 candidatos al título final de la Vuelta, aunque ninguno de ellos es especialista en crono y todos están separados por menos de un minuto. Simon Yates lidera con 26 segundos sobre el español Valverde, 33 segundos sobre Nairo y Superman López a 43. Alejandro Valverde es el favorito a ganar hoy entre los favoritos al título. Nairo Quintana espera que la diferencia que logre hoy no sea tan amplia para que en las etapas de montaña que quedan pueda descontar. En todas las competencias en las que han estado los tres, Yates, Valverde y Nairo, el español ha sido el mejor en la contrarreloj. A las 7:06 am comienzan a salir los corredores y el último en hacerlo será el líder de la general, Simon Yates, a las 10:02 de la mañana. Entre los colombianos, Nairo saldrá a las 9:56, Superman López a las 9:58, mientras que Rigoberto Urán saldrá a las 9:48. Aunque la montaña de esta semana dará el veredicto final de la vuelta, en la contrarreloj de hoy se la jugarán todas los favoritos. Y el Movistar, doctor Londoño, tiene la ventaja de tener a 2 de ellos candidatos al título. Vamos a ver qué pasa hoy.